Hace unos días tuve una plática con un viejo amigo, de muchos años atrás. Era una de las pocas amistades que había conservado como si fuera un buen vino con el pasar del tiempo. Quizá la única amistad que tengo. Él era un padre de 4 maravillosos hijos, los cuales 3 de ellos se dedicaban a trabajos bastante remunerados. Con lo mala y desagradable que está la economía, que tengan la fortuna de tener un buen trabajo es algo que no se puede presumir siempre. Sin embargo, esta plática se tornó algo incómoda cuando le pregunté por su cuarto hijo. Él no quería dar muchos detalles, pues realmente no era algo de lo que él quisiera hablar mucho. Aunque, al final de esta conversación en público me contó un poco sobre él. Debo admitir que esta quizá no era la historia que esperaba oír de él, pues realmente creía que solo le daba algo de vergüenza, pero era algo más allá de la vergüenza convencional. Era ya algo casi tortuoso para él. Solo que, no era por las razones que ni tú ni yo, ni siquiera él, podría esperárselo. Su historia comenzó con el día en que él nació. Fue un día de abril, como tantos pudo haber. Antes de ello el hijo había tenido complicaciones al nacer, pues inclusive a su esposa, quien en aquel momento no fue producto o protagonista de nuestras charlas, había considerado la posibilidad de un aborto. Esto escandalizó mucho a la familia de mi amigo, pues ellos eran muy conservadores, y creían que eso era casi como cometer un pecado o matar algo, aunque el feto no sintiera nada objetivamente. No obstante, prefirió hacerles caso antes que tener complicaciones. Quizá podría ser una buena oportunidad para poder crecer más como pareja, pues en esos momentos ellos no la estaban pasando realmente bien. Mi amigo, siendo el gran hijo de puta que es, logró engañar a su esposa en 3 ocasiones. Ella estaba tan cansada de él que quería divorciarse. Sus hijos no debían sufrir esa maldición del divorcio. Su hija mayor, quien parecía ser la más lejana a ellos, había sufrido esto tan cercanamente, aunque siempre culpando a la madre por no ser una buena mujer para él. Irónicamente, ella había sido negada como hija suya durante varias veces en su niñez. Siempre recriminé a mi amigo como un imbécil por hacer eso, pues el amor de los hijos hacia los padres, especialmente de la hija al padre, por alguna razón que no entiendo, puede ser tan tortuosa si se hace tales cosas. Sus otros 2 hijos que le siguieron eran prácticamente indiferentes, teniendo edades parecidas. No les importaba si ellos se divorciaban o no, pues todo había escalado a niveles que no tenían sentido. Su madre era cruel con su padre y su padre con su madre. Mi amigo comentó que en varias ocasiones su esposa le había golpeado con cables, con una sartén y que era constantemente abusado emocionalmente por tener una nariz muy grande, venir de una familia muy pobre, y tener baja estatura. Pero él también echaba de su cosecha, recordándole que era una gorda inmunda, que no era sexy y que las mujeres con las cuales le había puesto los cuernos tenían la virtud de postrárseles encima como putas. A veces me cuestiono por qué tengo amigos con tal moral, que son incluso peores que los disque villanos de telenovelas. Estos sí son seres despiadados, cínicos, y sin ninguna pizca de bondad. Al menos me hacen creer que un protagonista de una telenovela no soportaría tenerlos en su vida. Las peleas entre ellos eran constantes, pues nadie quería ver a nadie. Me preocupaba que esto, a la larga, pudiera hacer que los pequeños no se quisieran hablar ya. Y dicho y hecho, pues cuando me contó de sus hijos, quienes ahora eran grandes empleados o jefes de alguna área, eran tan aislados unos de los otros. La familia, como más temía, se había descompuesto por completo. Nadie quería ver a nadie cuando se juntaban, se sentía más un trámite que hecho por un gusto. Esto era algo que todas las veces que hablábamos, antes de esta ocasión, lamentaba profundamente, pues vislumbraba, desde que se casó con su esposa, que quizá podía hacer las cosas diferentes que en su casa. Ya no tendría que lidiar con un padre golpeador y maltratador, una esposa madre cruel y cínica, y unos hijos temerosos, quienes perderían el miedo, pero también el amor. Creía que lentamente esa maldad que corrompía su historia se desvanecería. No obstante, jugando las cartas con el diablo, siempre será quien tenga los comodines, entonces perdió todo siendo simplemente una familia con mejores recursos, y también un enorme vacío. Era una maldición que probablemente sus hijos, cuando fueran padres o madres, tendrían que pasar y no habría fuerza tal que pudiera cambiarlo. Entonces ahí fue cuando introdujo a su último hijo, quien parecía tener dificultades para nacer. Dijo que su esposa, siempre que podía, contaba que había sido un milagro del Señor, quien concedió la posibilidad de que éste naciera.
Sin embargo, algo que ella, ni nadie sabe, más que yo, fue que afuera de la sala de partos, un doctor, que jamás había visto en todo el hospital, más viejo que todos, inclusive cadavérico, pero con un tono afable, se le acercó, ofreciéndole la posibilidad de salvar a su hijo. Él, buscando que eso fuera una esperanza para mejorar las cosas que hasta entonces se habían retorcido demasiado, aceptó esta posibilidad. Simplemente tendría que permitirle inyectarle una sustancia extraña que le aclaró que era una proteína del crecimiento. Esto podía no solo hacer que el niño naciera bien y salvo, sino que crecería mucho y sería algo que nadie podría imaginar. Las palabras, quitándole la tonalidad en la que fueron dichas, podría ser inclusive una amenaza, pero ahí el detalle. Fue muy convincente su discurso y encontró a mi amigo en el momento correcto, donde la desesperanza lo consumía por completo. Entonces, sin cuestionarse si era una buena o mala idea, aceptó la propuesta del doctor, quien se veía afable, quien se notaba seguro y profesional, pues dictó palabras que jamás escuchó en su vida. Entonces, se hizo lo que se prometió. A su esposa se le inyectó tal proteína en su cuerpo para que el bebé resistiera todo lo posible. En caso de fallar, el aborto sería gratuito. En caso de vivir, los gastos del hospital serían otorgados, pues al final vivir sale más caro que morir, y como la única especie que paga por existir, no era extrañeza para nadie. Ese bebé nació bien, saludable, durante una mañana. La apariencia era similar a un pequeño feto aún viviente. Sus venas estaban casi visibles en su totalidad. Su piel era como una fina capa de alguna cáscara de cebolla, pues pálida y rejada cubría ese cuerpo débil. Sus pestañas y el poco cabello que tenía era insignificante, pero brilloso, como si fuera oro. Quizá eso era porque su esposa era rubia natural, aunque su cabello había comenzado a perder tonalidad. Tras terminar los gastos y el registro, la madre salió del hospital, con el bebé. Era un niño precioso, decía mi amigo, aunque más tarde se arrepentiría de lo que dictaron sus palabras. Los primeros 2 meses era una tortura tenerlo con vida. No podía respirar bien, tampoco comer. Era insufrible aquella criatura que inmundamente pisaba este mundo. Me dijo que si tan solo hubiera matado a esa cosa cuando era un débil feto en vida, quizá ahora podría gozar de plenitud, como ningún otro. A los 4 meses, cuando menos lo esperaron, el cuerpo del feto comenzó a crecer, dejando de lado su debilidad. Era algo normal, pues hasta entonces solo le habían alimentado con comida normal, para bebés normales. Los doctores, antes de siquiera explicar algo, solo dijeron que era el proceso metabólico del bebé, quien ahora crecía de forma casi inhumana. El bebé tenía sus cabellos dorados como los de su madre en sus tiempos mozos, cosa que no sorprendió al padre, sino que incluso le hizo sentir, a mi amigo, que había conseguido algo maravilloso. A los 2 años, siguiendo con su relato, su hijo le había adquirido la apariencia de un bebé normal, pues ya no tenía complicación alguna con lo que fuera la salud, a excepción de un tamaño fuera de lo normal. No era gordo, tampoco muy delgado. Era muy alto, aunque eso era en comparativa con un bebé de su edad. También algo que llamó la atención de mi amigo fue que el bebé tenía una voz muy ronca, no como ese chiste barato del diablo, sino que era más grave que la de un chico de su edad. Esto no hizo sino alertarlo un poco, pensando que era un dolor de garganta más, o si tenía alguna dificultad. El bebé parecía tener el mismo problema que él cuando era chico. Cuando mi amigo era un niño, no podía caminar bien, pues parecía que estaba cojo, por cuestiones ya de nutrición y porque no podía ir al médico. Esto estuvo así casi toda su infancia, adolescencia y adultez, aunque en esta edad pudo ir con un ortopedista, que le dijo que necesitaba plantillas para poder mejorar no solo su postura, sino la posibilidad de caminar mejor. Esto hizo que él se sintiera bien, y creyó que este problema no se presentaría en sus hijos, al menos, hasta que llegó este 4.º hijo. Durante los años siguientes, muchas mujeres decían que se veía muy tierno, aunque realmente era alguien desagradable, pero no lo sabían aún. Su peso estaba aumentando, porque era repugnante para cualquiera darse cuenta que esa cosa, ese bebé, podía ser algo más que un estúpido mocoso. Mi amigo tuvo la desdicha de darse cuenta de ello. Su hijo, quien había comenzado a aumentar más de peso, fue desprendiendo un hedor desagradable. No era sudor, pues era un pequeño, sino azufre, un hedor prácticamente penetrante a la nariz, sucio y maldito. Era algo que era casi imposible de explicar, pues el azufre, pese a su similitud, se quedaba a años luz de ser la descripción más adecuada sobre cómo es que era. Este hedor se pudo explicar con la aparición de 2 cosas en el cuerpo del infante.
Una de ellas fueron gagas que se comenzaron a hacer por el aumento de peso en su cintura y en sus brazos. La segunda explicación fueron varios granos con pus que emergían de su espalda. Esto lo supo pues una ocasión en la cual le tuvo que cortar el cabello por su propia cuenta y tuvo que ver su cuerpo, notó aquello. Le parecía tan repulsivo que no sabía cómo reaccionar, y parecía que el niño identificaba que para él era alguien desagradable a los ojos del padre, aunque jamás lo dijo, pues sería para él remarcar lo obvio y evidente. Con el paso de los años, ese hedor, que solamente parecía notarlo, fue haciéndose más y más imposible de soportar, hasta que llegó a la adolescencia, donde pasaron dos cosas. Primero fue que su cráneo tomó una forma especial, pues había ciertas deformaciones que se hicieron en su frente, haciéndole parecer que lo habían agarrado a golpes, y se veían horribles a la vista, lo que hacía prácticamente palidecer a mi amigo, quien nerviosamente quiso explicar algo así, quizá justificándolo con los granos con líquido purulento, que hacía cada vez más insufrible la presencia de aquel ser amorfo, que su esposa, quien había engordado demasiado, y amaba a ese ser que lentamente se deformaba. Sus manos también iban cambiando de forma, pareciendo lentamente más y más a las pezuñas de un cerdo, con los dedos más pegados, poco a poco juntándose y encamándose. Su peso también aumentó y su rostro se hizo más desagradable. Era difícil de explicar para mi amigo. Sus hermanos del pequeño lo querían, pero no paraban de preguntarse por qué era tan distinto, tan hórrido, tan deforme, y tan desagradable a la vista. Este mismo estaba consciente de lo desagradable que era, incluso maldiciendo su existencia, preguntándose por qué seguía con vida, pese a su maldición, una maldición de ser sumamente atroz ante el ojo humano. Sus hermanos, incluso su hermana, a la edad que él tenía al menos había tenido una novia y eran aceptados, no obstante, él no, porque era asqueroso ante los ojos públicos y ajenos, lo cual lo torturaba al padre, pues inclusive él lo veía como algo adverso. Más bien, era difícil que existiera algo, o alguien, que no se cuestionara si realmente era un humano, o un monstruo venido de las profundidades más abjectas. El punto culmen de ello llegó cuando casi cumplió la mayoría de edad. Para comenzar, Ga no podía caminar adecuadamente. Uno de sus pies se había lastimado, y causó que no pudiera caminar de la forma correcta. Mi amigo solía recriminarle que, si lograra bajar de peso, podría mejorar su condición, pero por más que lo intentaba era imposible. Su hambre era atroz, como la de un parásito en el estómago de una persona. Lentamente se estaba haciendo más y más obeso. Su cuerpo se llenaba de pústulas, de granos rellenos de pus y verrugas horridas. Su hedor no era el de un adulto, de carne de cerdo y de cierto sudor, sino que era de algo más enfermizo, algo similar a un objeto o fruta en estado de putrefacción, con hedor ácido y que era irritante para cualquiera que tuviera la desdicha de olerlo, por desgracia. Era horrible la forma en la cual esto era posible. Nadie se explicaba por qué ocurría eso. Por consecuencia, también era motivo de burlas en la escuela, en la universidad, y aunque fuera un alumno estudioso y aplicado, vaya que era repulsivo a la vista. Su rostro se estaba deformando, cada vez más cubierto de arrugas, con muchas lonjas y papada, con cabellos esparcidos de forma sin sentido, y de paso, perdiendo lentamente el cabello. Era una criatura horrible en apariencia. Le era difícil, y notaba en su narración, tratar de describir lo atroz que era su hijo. Este mismo siempre estuvo cerca, muy cerca de su madre, quien lo amaba por ser una miserable pila de desesperanza. Era un amor ciego, un clásico amor ciego de madre e hijo. Era algo que solamente ella podía comprender. Defendía hasta el cansancio a su hijo malformado, porque lo amaba. Mi amigo me relataba que no podía ni siquiera ver al maldito a la cara, pues le daba solo vergüenza su presencia, recordándole la mala lección que tomó prácticamente 20 años atrás, o quizá menos, o más. A estas alturas del relato no le importó la edad ya. Comprendió que su hijo deforme no debería ser causante de su miseria. Aunque pese a todo, no podía evitar sentir repelús al mencionarlo. Era como ver una pila de carne putrefacta ya con cabellos restantes y larvas que exfoliaban su miseria iracunda en ella, causando manchas negruzcas que hacían menos y menos consumible aquella carne maldita. Era tan repulsivo, tan abyecto, tan escabroso, que tantas descripciones y epítetos serían imposibles o incapaces de narrar lo que realmente significaba todo para él. Su miseria terminó junto con el relato de que su hijo ahora era si no es que otra cosa, una larva inmunda, no en un sentido literal. El Ga no podía ni siquiera caminar. Estaba en una cama abandonado, en un cuarto oscuro de la casa, donde nadie podría encontrarlo a menos de que hiciera un buen trabajo detectivesco. Ahora era cuando él tenía que irse.
Marcó a su esposa para que le hiciera de comer, pero nadie contestó, cosa que era rara, pues realmente no era normal que no contestara. Su intranquilidad no les hacía sentir bien a ellos, y ahora era él quien se sentía peor que intranquilo. Entonces, tan pronto como yo y él nos despedimos, se fue corriendo para poder hablar con su esposa en su casa. El relato me mantuvo pensando demasiado, pues no era normal todo aquello que me había relatado. Yo creía que solo era un delirio más de los que mi amigo estaba acostumbrado a tener, pues era sumamente creativo cuando le ocurrían esas cosas. No era aterrador, ni siquiera asqueroso, era meramente algo impactante fuera en la mente que aquello fuera analizado. Toda la situación, pese a lo normal, fue más algo que tocó el corazón de quien fuera. En mi caso, me causó demasiada incomodidad siquiera pensar en aquello. No supe después de 2 semanas nada de mi amigo. Era como si por cuestiones de seguridad, él tuviese que escapar de todo. Nadie supo nada, ni vio, ni con quiénes trabajaba. Todo era tan difuso. Entonces simplemente alejé aquello de mi cabeza. No obstante, en una noche, que yo me mantenía completamente tranquilo, decidí prender la televisión y ver las noticias que estaban pasando. Un caso particular estaba pasando por las noticias, caso que, hasta el día de hoy se me quedaría grabado. Las noticias relataban sobre la horrida aparición de 2 cuerpos sin vida, completamente derruidos y destrozados, con la piel deshecha, los órganos a medio devorar y con la cabeza destrozada, dejando los rostros completamente irreconocibles, en un estado absoluto. Sus piernas estaban colgando del techo, junto a sus brazos, quienes eran sostenidos por las mismas. Eran 2 cuerpos, uno de un hombre y otro de una mujer. El hombre, por la identificación y los datos, supe de sobra quién era. Era mi amigo. El perturbado por su hijo ahora yacía en las noticias, como un recordatorio de algo macabro. Su esposa también estaba allí, completamente destrozada. Sin embargo, lo peor del reportaje estaba por venir. Su hijo, el cuarto hijo del cual me habían hablado, no era ya un ser humano. Ese cerdo enorme, con sangre recorriendo su boca y su estómago, que con las viseras de fuera y manchas de suciedad, se reía macabramente mientras se daba cuenta de que era ahora alguien importante para todos, aunque sea en las noticias. Ese fenómeno reía, se regocijaba mientras que le preguntaban por qué hacía lo que hizo. Este mismo solo pudo responder algo con frialdad. Nadie te ha querido. Todos me han visto. Todos lo han hecho. Era una nueva tarea que remontar. Acabar con mi sufrimiento. El hambre era atroz. Tanta hambre. Mucha hambre. Tras ello, y con su estómago de fuera, siendo devorado por él mismo, pereció en televisión. Ahora puedo entender la miseria de mi amigo, quien jamás dejó de lamentarse por su elección, tan marginado como siempre y siendo culpable de la existencia de aquella criatura, y ahí fue cuando supe su nombre. Aquel ser iracundo, Joshua, el cuarto hijo, perecía lentamente de camino al más profundo de los abismos, por la mala elección de quien ahora perece ahí. Quizá un destino bastante turbulento para quien quizá sea el ser más desgraciado nunca antes existente.
Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.